Muchas gracias, Benja. Bueno, pues vamos a empezar. Ok. Bueno, como ya les comentó Benja, yo les voy a hablar sobre anatomía hepática y, bueno, me voy a meter un poquito de integración imagenológica y radiológica. Entonces, espero les sea de su agrado y les sea muy útil. Bueno, empecemos con las generalidades. Recordemos que el hígado es la víscera más grande del cuerpo, hablando de órganos, y está situado en el hipocondrio derecho en su mayor parte y una pequeña porción en el epigastrio. Va a corresponder al 2.5% del peso corporal. A nivel microscópico, el parénquima hepático está formado por por los lobulillos hepáticos, que son la unidad funcional. Entonces, tenganlo presente, lo abordaré más adelante. Después, recordemos que el hígado está dividido por dos lóbulos, en derecho e izquierdo, y bueno, estas divisiones se dan principalmente por la vesícula biliar, la vena cava y arterias hepáticas. Finalmente, el hilio hepático, que es el punto de entrada de las arterias hepáticas derecha e izquierda, y así como de otras estructuras. Y bueno, también recordemos las principales funciones del hígado, ¿no? Que son la formación de proteínas plasmáticas, factores de coagulación, la desintoxicación, fagocitosis, la secreción y excreción de bilis, entre otras. Bueno, les había izquierda. En esta vista anterior no podemos observar el lóbulo cuadrado ni el caudado, pero hay que tenerlos presentes porque están en su porción posterior. En estos cortes de aquí podemos ver en la parte superior al ligamento coronario que se extiende por esta parte de aquí en contacto con el diafragma. Entonces aquí podemos ver al diafragma. Después tenemos al ligamento falciforme que corre por esta parte de aquí, terminando en el ligamento redondo. Ahora, en una vista posterior, tenemos a la fisura para el ligamento venoso que está en esta porción de aquí. Tenemos igual a el área desnuda. El área desnuda es una sección que no va a estar cubierta por ligamentos, y esto se debe a que recordemos que anatómicamente el hígado va a estar pegado, por así decirlo, a lo que es el diafragma. Entonces esta porción está libre de esta zona. Después tenemos obviamente a la vesícula biliar en esta porción de aquí. Tenemos a la porta hepatis, que va a ser la entrada de estas estructuras, que está conformado por la arteria hepática, tanto derecha como izquierda, la vena porta, que es esta estructura azul de aquí, y bueno, pues los conductos biliares, ¿no? Que entra aquí. Y bueno, como les había mencionado, está el lóbulo cuadrado y el lóbulo caudado. Entonces el cuadrado es esta estructura de aquí, que va a estar está entre la vesícula biliar, la porta hepatis y el ligamento redondo, que recordemos en esta vista anterior se encuentra de esta forma, y en una vista posterior lo encontramos de este lado. Y bueno, el lóbulo caudado, que va a estar aquí, va a estar entre nuestra vena cava inferior, que es esta estructura que corre por aquí, va a estar entre la fisura del ligamento venoso y entre la porta hepatis. Entonces, todo esto va a comprender nuestro ligamento caudado. Aquí tenemos otro corte de parte posterior en la que podemos apreciar las mismas estructuras que ya les mencioné. Tenemos aquí a nuestro ligamento redondo, tenemos a la porta hepatis en esta sección de aquí, al lóbulo cuadrado y al caudado de esta forma. Y obviamente no olvidemos a la vena cava inferior. Ahora, en una tomografía axial, comencemos por definir o recordar qué es la tomografía, ¿no? Pues para los que no sepan, los que no lo recuerden, lo que sea, bueno, la tomografía lo que va a hacer es hacer cortes o rebanadas del cuerpo. Entonces, ¿esto cómo funciona? Esto funciona a partir de cortes que vamos a ir haciendo mediante, ¿cómo explicarlo? Tenemos a nuestra persona, a paciente, que va a entrar a hacerse una tomografía. Entonces, este paciente lo que va a hacer es estar recostado, y va a haber un tubo, el gantry, que conforme va rotando, lo que va haciendo es seccionar
estas partes del cuerpo. Entonces es como si cortáramos una rebanada de jamón. Entonces pues lo que vamos haciendo son cortes finos y finalmente lo que vamos a obtener es esta imagen de aquí, obviamente dependiendo a la altura que lo queramos ver. En este caso, bueno, pues lo tenemos en la región epigástrica, es un corte aquí y lo que vamos a ver en imagen es esta porción de aquí. Recordemos que lo que vemos en nuestro lado izquierdo es lo que tiene el paciente del lado derecho y viceversa, lo que vemos del lado derecho es el lado izquierdo del paciente. Entonces, pues aquí podemos ver delimitadamente lo que es el hígado. Aquí, este pequeño círculo hiperintenso que vemos aquí es la vena porta. En esta parte de aquí, un círculo bien delimitado, la vena cava inferior y la aorta. Entonces, ahora podemos ponerlo de este lado, viéndolo como un esquema, ¿no? Entonces, podemos ver las mismas estructuras. Claro, el corte es un poquito más abajo, este que tengo aquí del lado derecho, pero poder pues hacer un diagnóstico en un ataque es tener en cuenta la anatomía y todo lo que vamos a poder observar. Entonces, siempre tengamos en cuenta la anatomía. Aquí tenemos otros cortes en el que, bueno, este es un corte superior y este va a ser un corte, obviamente, posterior. Y bueno, entonces aquí pues, otra vez podemos ver la parte inferior del hígado, la vesícula, esta parte de aquí, la porta hepatis. De este lado, esta estructura de aquí va a ser nuestra aorta abdominal, aorta descendente, y lo que está pasando aquí es que la vemos en un corte inferior, es como si la viéramos de abajo para arriba, ¿ok? Y bueno, aquí un poco el resumen de lo que ya les mencioné, de los ligamentos, los lóbulos y todo esto. Empecemos. Bueno, los lóbulos que van a hacer esta división funcional y estructural que tenemos en el hígado, derecho, izquierdo, y bueno, pues también las subdivisiones anatómicas que tenemos al cuadrado y al caudado. El ligamento falciforme y el ligamento coronario, que es con los que quiero empezar, pues bueno, van a estar, como ya les mencioné, el coronario está en contacto con el diafragma, de forma, pues vaya, como si fuera una corona sobre el hígado, y bueno, lo que hacen es, pues, cubrirlo, ¿no? Es, al hígado, es como su función. Después el área desnuda que ya les mencioné, que va a ser la zona del hígado, que no va a estar cubierta por peritoneo, ya que está en contacto con el diafragma. Nuestro ligamento redondo del hígado, que es la vena umbilical obliterada. Y finalmente, este ligamento redondo se va a unir con el ligamento venoso. Ahora, les mencioné que el ligamento redondo es la vena umbilical obliterada. ¿A qué me refiero con esto? A que estos dos ligamentos van a formar el conducto, bueno, se fusionan y forman el conducto venoso del feto. Cuando estamos en una etapa fetal, el feto recibe la sangre a través de la placenta y entonces lo que sucede es que la sangre de la placenta se dirige a través de este conducto que pues bueno, permite el paso para la irrigación fetal. Entonces, lo que hace es que la sangre va a pasar por el conducto y una vez que pasa por el conducto, en lugar de atravesar y seguir todo este sistema que tenemos, claro, del hígado, en vez de pasar por el hígado, va a decir como de, ¿sabes qué, hermano? No me sirves en este momento. Y pasa directo alta hemático y loquente pasar a la vena. Y bueno, obviamente, después del nacimiento, esta vena umbilical se oblitera. ¿A qué edad se oblitera? La verdad es un dato que no conozco. Lo investigaré y a futuro tal vez lo mencione en mi página, pero en este momento la verdad no tengo idea en qué edad. Pero bueno, básicamente estas son las funciones de todas estas zonas que conforman al hígado. Y bueno, este último esquema es sobre qué estructuras están adyacentes o en contacto con el hígado. Y bueno, pues aquí tenemos obviamente nuestro hígado. Tenemos a la vesícula biliar, obviamente, debajo del hígado tenemos la porción del colon transverso y una pequeña parte del colon ascendente en esta posición, colon ascendente y colon transverso. Y bueno, en este esquema, en este pequeño corte, pues tenemos podemos ver la porción proximal del duodeno. Y bueno, pues en esta parte la cabeza del páncreas. Ahora, en
cuanto a la irrigación hepática, pues bueno, va a estar irrigado por las arterias hepáticas y la porta. Es algo que les comentaré más adelante, pero bueno, principalmente empecemos de superior a inferior. Aquí tenemos a nuestra cava inferior. Esto de aquí es nuestra vena cava inferior. Ahora, aquí tenemos a las venas hepáticas. Entonces tenemos a la hepática derecha, la hepática media y finalmente la hepática izquierda. Ahora del lado derecho tenemos a la aorta. Va bajando, obviamente es la aorta descendente, la abdominal, y justo en esta parte de aquí se forma nuestro tronco celíaco que nos va a dar la arteria hepática común, que es esta parte de aquí, es nuestra hepática común, que va a darnos posteriormente a la hepática propia, que es este pedazo de aquí, para finalmente darnos a las arterias hepática derecha y la hepática izquierda. Ahora, esta parte de aquí, el color morado, va a ser nuestra vena porta. Entonces recordemos que la vena porta entra aquí, igual a la porta hepatis. Entonces entra y sigue su trayecto junto a las arterias y junto al conducto biliar, que es este que entra aquí. Igual, de igual forma se dividen y se acompañan, llegando hasta las venas hepáticas, en donde hacen una conexión, por así decirlo. Y ya que están ahí, la sangre que venía de acá, de la porta, se va a ir hacia las venas hepáticas y va a subir hasta la vena cava inferior para así terminar en nuestra aurícula derecha y que siga todo el proceso de oxigenación y purificación de la sangre. Y bueno, en este corte justo de aquí podemos igual ilustrar un poco lo que ya les decía, ¿no? Aquí tenemos a la hepática común, la hepática propia y termina dando la arteria hepática derecha y la arteria hepática izquierda. Seguimos. Les decía que la irrigación la va a dar la vena porta y la arteria hepática. Entonces, aquí tenemos en esta ilustración, esto de aquí, ahora en color azul, representada de color azul, es nuestra vena porta. Las arterias hepáticas, obviamente, esto rojo de aquí, que sigue su camino. Después tenemos aquí a la vena cava y aquí a las arterias hepáticas. Entonces, tenemos aquí de este lado. Recordemos que esta imagen, este esquema que estamos viendo ahora, es una porción posterior. Entonces, ahora se aplica. Lo que estamos viendo del lado izquierdo es el lado izquierdo y el derecho, ¿ok? Solo para aclarar y que no se pierda. Entonces, aquí tenemos a la hepática, a la vena hepática izquierda, la vena hepática media y la vena hepática derecha, las arterias, la hepática izquierda, la hepática derecha, y aquí tenemos los conductos biliares que igual, como ya les había mencionado, van acompañándolos en todo el tramo. El lobulillo hepático. Como se los había mencionado en un inicio, esta es la unidad funcional básica. Entonces, cada lobulillo se va a componer de trabéculas y trabéculas de hepatocitos, y estos hepatocitos, que son las células del hígado, van a estar anastomosadas y de tal forma que, digamos que empieza de medial a lateral o de proximal a distal. Entonces, lo que van a hacer estos pequeños lobulillos es que los hepatocitos se van a ir alejando de forma radial. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí tenemos a nuestra vena centrolobulillar de forma, ¿entienden? Entonces, lo que hacen es alejarse. Ahora, la vena central lobulillar va a desembocar en la vena hepática, cualquiera, ¿no? Depende de la zona, obviamente, en la que estemos. Esto, recordemos, es un tanto microscópico. Entonces, depende de a qué vena hepática, tanto derecha, izquierda o media, es a donde van a desembocar estas venas centrolobulillares. Y después, estas venas hepáticas van a terminar en la vena cava inferior, y así como ya se los había mencionado previamente. Entonces, aquí podemos ver esta imagen clara. Esta de aquí es nuestra vena centrolobulillar. Y igual de esta forma, aquí la. Ahora, cada lobulillo va a constar de un conducto biliar y estos van a discurrir a través de los tabiques fibrilares que van a unir a cada hepatocito. Entonces, aquí podemos apreciarlo un poco. Es esta estructura en verde. De este lado también se encuentra. Este es nuestro conducto biliar.
que va a pasar a través de los lobulillos y los hepatocitos. Ahora, bueno, los tabiques también obviamente van a llevar a las vénulas portales y a las hepáticas, a las arteriolas hepáticas. Y entonces lo que va a hacer es que, bueno, recordemos que la vena porta recibe sangre de todo el tubo digestivo. Bueno, no de todo el tubo digestivo, pero de gran parte del tubo digestivo. Y entonces pasa por estas vénulas. La sangre se dirige a unos sinusoides venosos para posteriormente llegar a la vena central o lobulillar. Y vuelve todo lo que les digo. Entonces, estas pequeñas vénulas lo que hacen es traer toda la sangre desde el tubo digestivo para atravesar por estos lobulillos hepáticos, drenar a la vena centrolobulillar y una vez en la vena centrolobulillar poder irse hacia las venas hepáticas y de ahí a la cava inferior. Y es todo este recorrido venoso arterial que recorre, ¿no?, a través del hígado. Ahora les voy a hablar sobre los segmentos hepáticos. Estos tienen un uso un poco más quirúrgico que otra cosa, pero bueno, es bueno que lo sepan y pues también es funcional para radiología e imagen. Entonces, bueno, nuestros principales o lo que más nos va a importar ahorita para dividirlos y saber cómo se van a dividir son otra vez nuestras venas hepáticas, la derecha, la media y la izquierda. Entonces, vamos a tener, como ya les había mencionado al inicio, primero vamos a dividir a nuestro hígado en lóbulo derecho y lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho, esta porción de aquí, como ya les había mencionado, se divide tanto por la vesícula biliar que tenemos en esta parte, como por la vena cava. Esta es nuestra cava, todo este tubito que sigue es nuestra cava. Entonces podemos notar que aquí se hace la división. Entonces justo tenemos nuestro lóbulo derecho y nuestro lóbulo izquierdo. Ahora vamos a centrarnos un poquito en nuestro lóbulo derecho para comprender un poco todos estos segmentos hepáticos. Ya que tenemos nuestro lóbulo derecho, lo vamos a dividir en 4 partes, 1 y 2. Y estas partes se dividen por la vena hepática derecha. Entonces va a dividirlo en 2 primero y posteriormente los conductos y todo esto lo va a dividir en 4. Entonces vamos a tener 4 porciones. Y vamos a empezar de este lado a denominarlo como el segmento 8, que es este, seguido del segmento 7, el segmento 6 y el segmento 5. Entonces esos son todos nuestros segmentos hepáticos del lado derecho. Ahora nos brincamos al lado izquierdo. Y en lugar de dividirlo en 4, vamos a dividir primero nuestro lóbulo izquierdo en 2 porciones. Estas 2 porciones se dividen por la vena hepática izquierda de esta forma. Discurre así. Que estos aún siguen pegados, claro. Después lo que vamos a hacer es, este segmento de aquí lo vamos a dejar intacto, se queda completo. Mientras que la porción más lateral y más externa del hígado, o bueno, en este caso más medial, de forma completa y anatómica, bueno, pues tenemos al segmento número 3 yendo acá y el segmento número 2. Ahora, este de aquí queda intacto y lo denominamos como 4A y 4B. Entonces seguimos este orden. Y finalmente tenemos a nuestro segmento número 1, que va a estar como encapsulado, por así decirlo, por nuestro segmento 4. Entonces ese es un tanto, pues no tan visible en este momento. Entonces, pues para volverlo a decir, empezamos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Ahora en esta ecotomografía, pues justo lo que les digo, ¿no? Aquí vamos a tener a las venas, las venas hepáticas, y aquí está la hepática izquierda, hepática media y hepática derecha. Y bueno, aquí podemos ver al lóbulo hepático derecho y a nuestro lóbulo hepático izquierdo, no tan completo. Si siguiéramos esta imagen completa, veríamos que el hígado sigue este trazo haciendo su pico y terminaría aquí. Entonces tenemos una parte incompleta del lóbulo izquierdo, pero debería de estar aquí. Y otra vez, lo mismo, ¿no? Los segmentos y todo. Recordemos, esto lo marcan como 8-5, porque nuestro segmento 8 está conectado. Arriba es 8 e inferior es el 5. Y de este lado tenemos que superior es el 7 e inferior es el 6. Después tenemos al 4A,
el 4B estaría en esta porción. Tenemos al 3, al 2 y el 1, que les digo que no es visible, pero obviamente lo tenemos que contar. Entonces aquí podemos ver la bifurcación. Ahora les voy a hablar un poco de la ecografía. Es un poco complicado a veces verla, notar las estructuras. Es creo que uno de los diagnósticos por imagen un poco más difíciles de ver. Y pues primero les voy a decir cómo funciona esto, ¿no? Principalmente aquí tenemos a nuestro transductor, que es esta maquinita de aquí, que si algunos se han hecho algún ultrasonido, pues sabrán cómo es el transductor y es la parte que van a insertar en pues, nuestra piel, ¿no? Para poder visualizar la imagen, ¿no? Y aquí tenemos nuestra máquina y nuestro monitor donde vamos a ver la imagen. Entonces, ¿qué hace la ecografía o cómo funciona? El transductor, una vez que está pegado a la piel, va a lanzar un pulso eléctrico y va a viajar a través del tejido. Entonces, recordemos que nuestro cuerpo está compuesto por diferentes tipos de tejido, diferentes densidades y pues que no somos una persona hueca. Entonces, obviamente va a chocar en algún punto contra alguna estructura. Al chocar, este pulso, esta sonda, porque manda esto se maneja a través de frecuencias y esto manda unas ondas. Entonces, al chocar contra algún tejido, alguna parte del cuerpo, lo que va a hacer es que choca y regresa, o sea, rebota. Entonces, esto se mide mediante la impedancia acústica. Esto quiere decir que lo que es, básicamente lo que lee esto son ondas acústicas. Y maneja frecuencias desde, creo que hasta 30 megahertz. Son frecuencias que nuestro oído obviamente no puede escuchar. Entonces, frecuencias, el rebote regresa a la máquina lo analiza, lo obtiene, y ya que está en la máquina, lo que hace es pasarlo a una imagen, traduce las ondas acústicas a una imagen y ver y percibir aquí una imagen en vivo. Y básicamente eso es cómo funciona el ultrasonido, ecografía o ecotomografía, es el mismo nombre. A los cortes que se manejan es el corte longitudinal, el corte transversal y el oblicuo subcostal. En esta primera parte tenemos un corte longitudinal a la izquierda de la línea media. Entonces, pensemos que aquí tenemos a nuestro humano completo, sacamos su hígado y lo que vamos a hacer es que, como dice, es un corte longitudinal. Esto quiere decir que va así a la izquierda de la línea media. Tengamos en cuenta que nuestra línea media, obviamente, lógicamente, va a partir a nuestro humano a la mitad y tendremos en cuenta que lo parte aquí. Entonces, si nuestra línea media queda aquí, nos dice que la izquierda, obviamente, nos vamos hacia acá y el transductor es lo que va a ver. Cualquier movimiento que haga la persona, en este caso el médico, radiólogo, mueve por esta zona. Entonces, lo que vamos a ver está en esta zona. Ahora, bueno, a simple vista, realmente creo que todos diríamos, ¿qué es esto? No veo nada y sí, lógicamente a veces cuesta trabajo poder visualizar las imágenes o lo que queremos ver, pero aquí sí podemos marcar delimitadamente esta porción un poco oscura. Podríamos pensar que puede ser el hígado, es oscuro, y tenemos muchas estructuras. Por ejemplo, este de aquí, un poco raro, pero vemos que tiene bordes regulares, que es, bueno, relativamente regulares, que sigue un trayecto. Entonces, esto es nuestro lóbulo izquierdo hepático. Aquí abajo corre la aorta, esto de aquí son las venas, y esta estructura naranja que marco en esta porción es el páncreas. Entonces, más o menos podemos darnos una idea de qué es lo que estamos viendo en una ecografía si nos damos cuenta en qué parte del cuerpo, en qué zona se encuentra el transductor. Ahora, este es un corte longitudinal, igual que el pasado, solo que ahora se encuentra a la derecha de la línea media. Entonces, ahora lo que vamos a visualizar es cualquier parte que marque el transductor en todo este segmento. Otra vez, creo que un poco más sencillo, podemos darnos cuenta que tal vez, quizá, esto es nuestro hígado, el lóbulo derecho. Aquí tenemos un pequeño saco, o parece ser un saco,
Y aquí otra estructura que corre de igual forma, un tanto regular y que se ve anecoica. Y bueno, otra vez, sí, en efecto es el lóbulo derecho hepático que sigue este trayecto. Por aquí podemos ver una rama portal. Y este pequeño saco que veíamos en la imagen pasada es la vena porta, que entra por aquí. Y justo, si vemos en dónde se encuentra nuestro transductor, pasa por donde se supone debería estar la porta hepatis, aproximadamente en esta zona. Entonces, lo que estamos viendo de la vena porta es justo a esta altura. Y después tenemos aquí que corre la vena cava inferior y aquí la arteria renal derecha. Ahora, este es un corte subcostal en la línea media. Aquí cambia, entonces, justo. Esto es lo que vamos a ver. Y a esta altura podemos más o menos dimensionar qué es. Si estamos viendo que el transductor corre por esta línea, lo que probablemente estemos viendo son nuestras venas hepáticas que van a correr por aquí. Recordemos que corre la hepática derecha, la hepática media y la hepática izquierda. Y en efecto, son las venas hepáticas que van a correr de esta forma. Ahora, en un corte transversal en la línea media, lo tenemos de esta forma, pues, ¿qué vamos a ver? La verdad es un tanto difícil. Si vemos esta imagen sola, pues es raro ver. Yo, la verdad, la primera vez que la vi, le vi cara de mapache. Entonces, es como su cara y su pancita, ¿no? Entonces, lo que realmente es, la boca del mapache termina siendo la aorta, la nariz del mapache termina siendo la arteria mesentérica superior. Y de este lado tenemos a aquí, a este saquito de aquí, y después tenemos a la vena cava inferior de este lado. En un corte transversal en la línea media, tenemos otra vez esta estructura. Y lo que resulta ser es que aquí tenemos a la aorta, tenemos al tronco celíaco que sale de la aorta, eso termina dando a la arteria hepática común, que es esta de aquí, a irrigar otras estructuras que no son. Y el lado y aquí al inferior. Para ver tal, lo que más o menos se debe de encontrar en bueno, pues aquí el corte vulnerable y pues como muchas personas lo llegan a identificar o a describir es que la triada portal en una ecografía se ve como cabeza de Mickey Mouse y la cabeza de Mickey Mouse es esta parte de aquí, la cabeza es la porta y las orejitas son entre el conducto biliar y la arteria hepática derecha, son como las orejitas. Aquí obviamente tenemos a nuestro saco, la vesícula biliar y la vena cava acá abajo. Otro corte oblicuo de la triada portal, ahora viéndolo hacia acá. Igual buscamos a nuestra cabeza de Mickey y aquí está. Tenemos otra vez a la porta, y el conducto de la vesícula biliar. Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte.